equilibrio de los cuerpos. Es bastante común confundir reposo con equilibrio. Nosotros en física diremos que un sistema está en reposo cuando su velocidad es cero, es decir, cuando no varía su posición a lo largo del tiempo. Mientras que un cuerpo va a estar en equilibrio cuando su aceleración sea nula. Es decir, que la suma de todas las fuerzas que actúan sobre ese sistema o ese cuerpo es cero. Podemos tener un sistema, por ejemplo, que estuviera en movimiento, pero se mantuviera en equilibrio. Es decir, no estaría en reposo, pero sí en equilibrio. Por ejemplo, imaginemos una bola, una pelota que rueda sobre una superficie horizontal y lo hace con velocidad constante. Esa pelota se estaría moviendo, pero no perdería el equilibrio en ningún momento. Por lo tanto, como su aceleración al ser la velocidad constante es nula, podríamos decir que está en equilibrio aun cuando no esté en reposo. Mientras que también podríamos tener un sistema que estuviera en reposo pero no en equilibrio. Para eso tenemos que imaginar, por ejemplo, un péndulo. Cogemos un hilo, ponemos un peso al final, lo desplazamos y vemos cómo va batiendo de un lado a otro. Cuando está en uno de los extremos de oscilación, en ese instante estaría en reposo, estaría quieto, aun cuando no estaría en equilibrio, porque en el siguiente instante comenzaría a moverse hacia, podríamos decir, el punto de la vertical, que es donde alcanzaría el máximo de velocidad. Una vez que tenemos claro la diferencia entre equilibrio y reposo, lo siguiente que vamos a ver serían cuáles son las condiciones de equilibrio. En primer lugar, la suma total de las fuerzas que actúan sobre un sistema tiene que ser cero. Esa es la primera condición para que un sistema esté en equilibrio. Si todas las fuerzas suman cero, en ese caso la aceleración del sistema sería cero y el sistema no variaría su velocidad. Si estaba en reposo, seguiría en reposo, y si se movía, lo seguirá haciendo con velocidad constante. La segunda condición de equilibrio sería que la suma de los momentos de las fuerzas respecto a un punto del sistema fuera cero. De esta forma también se cumpliría que el sistema no gira. Así que vemos que tendríamos que cumplir, o habría que cumplir el sistema, dos condiciones para poder decir que está en equilibrio. Por un lado, que la suma de las fuerzas sea cero, así no habrá traslación. Si estaba en reposo, seguirá en reposo. Y por otro lado, que la suma de los momentos, es decir, el momento total también sea cero, y de esa forma no gira. Por último, vamos a ver tres situaciones distintas que ilustran el equilibrio. Tenemos tres diagramitas y cada uno de ellos tiene un nombre. Vamos a ver ahora qué son. Existen tres tipos de equilibrio que llamamos estático: el estable, el inestable y el que llamamos indiferente. El indiferente haría referencia a lo que decía antes: una superficie horizontal y una partícula esférica, un sistema esférico, que o está en reposo sobre la superficie o se está moviendo con velocidad constante. En este caso, a lo largo del tiempo no va a variar para nada la situación de equilibrio. En el caso del equilibrio estable, podemos decir que es estable cuando, si nosotros movemos el sistema de la situación de equilibrio por un instante, el momento del peso, es decir, el producto del peso de ese cuerpo por la distancia que lo separa de su posición de equilibrio, tiende a devolverlo donde estaba, al estado inicial. Este es el caso que tenemos aquí. Si yo colocara la bolita en un punto de aquí y la soltara, inmediatamente el peso lo que haría sería volverla a llevar a la posición, digamos, más baja de esta trayectoria. Por eso decimos que es un equilibrio estable. Eso va a ocurrir siempre que la vertical del peso caiga dentro de la base de un cuerpo. Por eso los cuerpos que tienen mayor base son o guardan mejor el equilibrio estable. El equilibrio inestable sería justo de lo contrario, es decir, cuando yo separo momentáneamente de la posición de equilibrio del objeto y el peso de este objeto por la distancia a la que está, lo que hace es que lo mueve de la posición inicial, pierde ese equilibrio.
En ese caso estaríamos hablando de un equilibrio inestable, y eso ocurre con aquellos objetos que tienen una base muy pequeña. Imaginemos cualquier tipo de objeto que termine en punta, lo difícil que es dejarlo en equilibrio, mantenerlo en equilibrio, y es precisamente por esto que estamos diciendo.